Había aprendido a vivir en la oscuridad mucho antes de perderla por completo, porque cuando las explosiones te arrancan la vista en un segundo, lo que realmente duele no son los ojos, sino el mundo que desaparece con ellos. Era un veterano de guerra con 38 años, una pensión modesta y una casa silenciosa en las afueras de un pueblo que apenas recordaba su nombre. Y aunque sus manos conocían cada rincón de esas paredes, cada grieta del piso de madera y el número exacto de pasos desde la cocina hasta el porche, nunca terminaba de acostumbrarse al peso vacío de los días sin propósito. Ese martes de octubre, cuando el aire olía a tierra mojada y hojas muertas, decidió caminar por la carretera vieja que conectaba su propiedad con el pueblo. No porque necesitara algo en particular, sino porque quedarse quieto era peor que tropezar. Llevaba el bastón en una mano y la costumbre en la otra, esa capacidad de leer el mundo a través del sonido, el viento contra los árboles, el crujido de las piedras bajo sus botas, el zumbido distante de un motor que pasaba de largo sin detenerse. Pero entonces, entre el murmullo constante de la tarde, escuchó algo distinto, un gemido débil, entrecortado, que no venía del bosque sino del asfalto mismo. Se detuvo de golpe, giró la cabeza buscando el origen con ese gesto instintivo de quien todavía cree que mirar sirve de algo, y volvió a escucharlo, más claro esta vez, un lamento animal que hablaba de dolor y abandono. Avanzó despacio, tanteando con el bastón hasta que la punta golpeó algo blando, tibio, que se encogió al contacto. Se agachó con cuidado, extendió la mano y sus dedos encontraron pelaje sucio, costillas marcadas, un cuerpo pequeño que temblaba sin parar. Era un perro. Eso lo supo de inmediato, pero no uno cualquiera. Era uno que había sido dejado ahí a propósito, atado con una cuerda vieja al poste de una señal y abandonado bajo el sol como si no importara. Sintió la rabia subir, esa rabia vieja que ya creía olvidada, y también algo más profundo, una conexión inmediata con ese animal roto que no pedía nada más que no morir solo. Cortó la cuerda con la navaja que siempre llevaba en el bolsillo, levantó al perro con cuidado, notó que no luchaba, que solo se dejaba cargar como si entendiera que esa era su última oportunidad, y empezó a caminar de regreso a casa con el animal apretado contra su pecho, sintiendo los latidos débiles de un corazón que todavía no se rendía. Los primeros días fueron difíciles, no porque el perro fuera agresivo o problemático, sino porque ambos estaban aprendiendo a confiar en algo que creían perdido para siempre. El veterano lo alimentó con paciencia, pequeñas porciones de comida blanda que el animal apenas tocaba al principio, agua fresca en un tazón de metal que colocó siempre en el mismo lugar para que el perro supiera dónde encontrarlo. Y aunque no podía verlo, sabía por el sonido de la respiración, por el peso del silencio, que el animal lo observaba con una mezcla de miedo y curiosidad. Le puso un nombre simple, Scout, porque así llamaban en su unidad al soldado que iba adelante, al que abría camino y advertía del peligro, y aunque sonara irónico viniendo de alguien que ya no podía ver nada, sentía que ese nombre tenía sentido. Con el paso de los días, Scout empezó a moverse más, primero solo por la cocina, luego por la sala, explorando con cautela cada rincón de la casa. Y el veterano aprendió a reconocerlo por el sonido de sus patas contra el suelo, ese ritmo irregular que hablaba de una cojera leve en la pata trasera izquierda. No fueron las palabras las que los unieron, porque las palabras entre un hombre ciego y un perro herido no significan mucho. Fue otra cosa, fue la rutina compartida, las mañanas en el porche escuchando el viento,
Las noches junto a la estufa donde el calor se volvía compañía, y sobre todo, esa sensación de que ninguno de los dos estaba completamente solo por primera vez en mucho tiempo. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, Scout hizo algo inesperado. Se acercó despacio y apoyó el hocico contra su pierna, un gesto pequeño pero cargado de significado, y el veterano bajó la mano, acarició la cabeza del animal y sintió algo parecido a la paz. Esa paz frágil que no se busca pero que a veces llega sin avisar. Pasaron semanas y la vida encontró un ritmo nuevo, uno hecho de caminatas cortas por el terreno, comidas compartidas en silencio y noches donde el único sonido era la respiración de ambos en la misma habitación. El veterano notó que Scout había empezado a cambiar. Ya no era el animal asustado y hambriento que había encontrado en la carretera. Ahora había algo distinto en su comportamiento, una atención constante, una manera de moverse que parecía anticipar cada paso que él daba. Al principio pensó que era solo el instinto del perro buscando seguridad, pero con el tiempo entendió que era algo más. Scout había comenzado a guiarlo, a posicionarse siempre del lado correcto cuando caminaban, a detenerse antes de los escalones, a ladrar suave cuando algo se interponía en su camino, como si entendiera que su dueño no podía ver y hubiera decidido por su cuenta convertirse en sus ojos. No había sido entrenado para eso. No llevaba arnés ni había recibido órdenes formales. Simplemente lo hacía, porque a veces los animales entienden lo que los humanos tardan años en aceptar, que cuidar de alguien es la mejor forma de agradecerle que te haya salvado. Una mañana, mientras intentaba arreglar la cerca del jardín, Scout lo detuvo con un ladrido firme y se plantó frente a él sin moverse, y cuando el veterano extendió el bastón, sintió el vacío, un hueco en el suelo cubierto de hierba que no había visto, un pozo viejo y olvidado que lo hubiera tragado si hubiera dado un paso más. Ahí supo que Scout no era solo un perro rescatado, era algo más grande, era la segunda oportunidad que ambos necesitaban. Y desde ese día dejó de caminar solo, porque ya no tenía que hacerlo. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarte que la paz nunca es permanente, y esa noche de noviembre, cuando el frío ya mordía y el viento empujaba las ramas contra las ventanas, algo cambió. El veterano estaba en la sala, sentado en su sillón favorito con una taza de té tibio en las manos, escuchando la radio como todas las noches. Cuando Scout empezó a comportarse de manera extraña, inquieto, moviéndose de un lado a otro, gimiendo bajo, con esa tensión en el cuerpo que los animales tienen cuando algo no está bien. Le habló con calma, intentó tranquilizarlo, pero Scout no se calmaba. Al contrario, se acercó a él, le empujó la pierna con el hocico, tiró de su pantalón con los dientes, insistiendo con una urgencia que no podía ignorar. El veterano dejó la taza a un lado, se puso de pie, y Scout lo guió hacia la puerta trasera, ladrando ahora con más fuerza, más desesperado. Y cuando abrió la puerta, el aire que entró no era solo frío. Era denso, cargado, con un olor que le erizó la piel de inmediato. Humo. No podía verlo, pero lo olía, lo sentía en la garganta, en los pulmones, y Scout seguía tirando de él, alejándolo de la casa, llevándolo hacia el jardín, hacia el espacio abierto donde el aire todavía era respirable. Fue entonces cuando escuchó el sonido, ese crepitar inconfundible, el rugido sordo del fuego comienzo a devorar madera vieja y techo seco, y entendió que la casa estaba ardiendo, que si Scout no hubiera insistido, si no lo hubiera sacado a tiempo, ahora estaría atrapado adentro sin manera de orientarse, sin posibilidad de escapar.
porque un hombre ciego en medio del fuego no tiene oportunidad. Cayó de rodillas en el pasto mojado, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor descontrolado, y Scout se quedó a su lado, pegado a él, ladrando hacia la noche como si quisiera que alguien, cualquiera, viniera a ayudar. Las sirenas llegaron 20 minutos después, luces rojas que no podía ver pero que llenaron el aire de voces, órdenes, el chorro violento del agua contra las llamas, y cuando todo terminó, cuando el fuego fue controlado y la casa quedó convertida en un cascarón negro y humeante, uno de los bomberos se acercó a él, le puso una manta sobre los hombros y le dijo que había tenido suerte, que el incendio había comenzado por un cortocircuito en la cocina y que si hubiera estado dormido o desorientado, no habría salido vivo. El veterano no respondió, solo bajó la mano y acarició la cabeza de Scout, sintiendo el pelaje tibio, el cuerpo exhausto del animal que había hecho lo imposible. Y en ese momento supo algo con absoluta claridad, que no había rescatado a ese perro en la carretera, que en realidad había sido al revés, que Scout lo había rescatado a él desde el primer día, no solo esa noche, sino cada mañana, cada paso, cada momento en que la oscuridad amenazaba con tragárselo por completo. Los días que siguieron fueron extraños. Vivir en un motel pequeño del pueblo mientras intentaba decidir qué hacer con lo poco que quedaba. Enfrentar la burocracia del seguro, las llamadas, los papeles que no podía leer y que otros leían por él con una paciencia que no siempre sentía sincera. Pero a través de todo eso, Scout estuvo ahí, constante, inamovible, como si supiera que su trabajo no había terminado. La gente del pueblo empezó a enterarse de lo que había pasado, no porque él lo contara, sino porque en lugares pequeños las historias viajan solas, y pronto hubo quienes se acercaron a ofrecer ayuda. Un vecino que le prestó herramientas, una mujer de la iglesia que trajo comida casera, un excompañero de servicio que apareció sin avisar y se quedó 2 días ayudando a limpiar los escombros. No eran gestos heroicos ni discursos emotivos, eran cosas pequeñas, concretas, que en su conjunto formaban algo parecido a una comunidad. Y aunque el veterano había pasado años creyendo que ya no encajaba en ningún lado, empezó a entender que tal vez había estado equivocado, que tal vez el problema no era el mundo, sino la forma en que él se había encerrado en su propia oscuridad. Scout, por su parte, se ganó el respeto de todos, no solo por lo que había hecho esa noche, sino por la forma en que seguía cuidando de su dueño, con una lealtad que no necesitaba explicación. Y hubo quienes dijeron que ese perro era especial, que tenía algo distinto, y aunque el veterano no creía en milagros, tampoco podía negar que Scout había llegado a su vida justo cuando más lo necesitaba, como si el universo, por una vez, hubiera decidido ser generoso. Con el tiempo, reconstruyeron, no la misma casa, pero sí algo nuevo, más pequeño, más simple, con pisos que no crujían y ventanas que dejaban entrar el aire sin dejar pasar el frío, y aunque el veterano sabía que nunca volvería a ver esas paredes, las conocía por el tacto, por el olor a madera fresca, por el sonido de Scout moviéndose por las habitaciones como si también fueran suyas. La vida no se volvió perfecta, porque la vida nunca lo es, pero se volvió posible, y eso, para alguien que había pasado años sintiendo que solo estaba esperando el final, era más que suficiente. Aprendió a aceptar que la ceguera no era el fin de todo, que podía seguir siendo útil, que podía ayudar en el centro de veteranos del pueblo, compartir su historia con otros que también luchaban contra sus propias guerras internas, y Scout lo acompañaba a todas partes, no como un perro de servicio oficial, sino como lo que realmente era, un compañero, un amigo, la prueba viviente de que a veces la salvación no llega en la forma que esperas, sino en la forma que necesitas. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche nuevo, escuchando el canto de los pájaros y el viento suave entre los árboles, el veterano se permitió algo que no había hecho en años. Sonrió.
no por algo gracioso, no por cortesía, sino porque genuinamente sentía algo parecido a la gratitud, y Scout, como siempre, estaba ahí, con la cabeza apoyada en su rodilla, como diciéndole sin palabras que todo iba a estar bien, que ya no estaban solos, que nunca más lo estarían, porque lo que habían construido juntos no era solo una vida compartida, era algo más profundo, era la certeza de que incluso en la oscuridad más absoluta, siempre hay alguien dispuesto a ser tu luz, y que a veces ese alguien tiene 4 patas y un corazón más grande que el mundo entero.